que viene encima de los hombres, que se llama Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que cuando el reino de Dios se hacía violento delante de los hombres, eran porque los hombres no podían descartar la gloria y la presencia de Dios, porque no conocían reino. A su nombre, parece como que en inglés aquí, el único que habla en inglés es Robert. A su nombre sea la gloria. El reino de Dios sufre violencia, y solamente que es violento en el espíritu puede arrebatar esa gloria. Cuando estamos hablando de reino, no estamos hablando de una palabra común y corriente. Alabado sea el Señor. Estamos hablando de un Espíritu Santo que está dentro de nosotros, porque el hombre complementa el reino, pero no conoce el reino. Alabado sea el nombre del Señor. Nada más conocía de un reino que se hablaba y de un poder, pero no tenía evidencia ni unción del Espíritu Santo de Dios. Para complementar el reino de Dios, el hombre debe de conocer la característica de Dios y conocer el Evangelio del Señor. Si usted no conoce el Evangelio del Señor, usted no puede conocer guerra en esta tierra, ni tampoco reino, porque el reino se complementa dentro de vosotros. La palabra dice que el Verbo se hizo carne y el Verbo estaba entre nosotros. Es decir, que un reino estaba manifestado en la tierra, pero muchos no le conocieron porque no tenían Espíritu Santo de Dios, no tenían revelación, no sabían lo que era un reino. Sí sabían lo que era príncipe, sí sabían lo que era conquistar naciones, pero no sabían del reino de Dios, no sabían de la gloria, no sabían de la presencia del Señor. Por eso es que el reino se complementa dentro del hombre. Aquellos que conocerán la verdad, y la verdad te hará libre, porque conociste el poder de Dios. Y si conociste el poder de Dios, significa que tienes un reino en tu mano, tienes un reino marcado. El Espíritu Santo da evidencia delante de los hombres, como dice Salmo capítulo 16. Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Dijiste alma mía, Jehová, tú eres mi Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi Señor y se complementa dentro del reino de Dios. Porque conozco el reino de Dios y conozco un evangelio de poder y de autoridad. Alabado sea el Señor. La Biblia dice en el libro de Salmo 115 que los ídolos no tienen poder, tienen ojos y no ven, tienen mano y no palpan, tienen pie y no caminan, y semejante a ellos son los que lo hacen. Porque todo el que habla de la tiene el diablo, el que habla me tiene el diablo, y todo aquel que conquista un reino de la malicia es del mundo y constituye enemigo de Dios también. Dios habla una vez más, y por eso, por causa de la verdad, en que Juan está hablando de un reino manifestado. La pregunta que usted se va a hacer: ¿por qué Juan está hablando de ese reino? Porque está hablando de un evangelio de poder. Alabado sea el Señor. Está hablando de un Señor que está en los cielos. Está hablando de un Rey de reyes y Señor de señores. Pero todavía, Juan, para que tú entiendas cómo son las cosas de Dios, simplemente va a decir: el reino de Dios se ha acercado. Esa es la palabra que tú vas a decir, porque el reino está encima de ti. El reino camina contigo, Juan. Tú no le vas a conocer porque tú no tienes revelación del Espíritu Santo. La gente te va a pedir una señal, alabado sea el Señor, pero tú le vas a decir que la señal está en ti. Más grande es la convención del Espíritu Santo, porque tú has creído en eso, has creído en algo que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida, y por eso viene a ser lo que se llama parte del reino de Dios. Y si tú no eres del reino de Dios, conquista el reino de Dios para que seas parte de su reino. Si tú todavía no eres parte de su reino, entonces trata de ser parte del reino de Dios, porque cuando te encuentres en el problema, cuando te encuentres en la turbulencia, cuando te encuentres en la guerra, cuando te encuentres en los problemas que están, que el Señor reprenda. Yo no como estos mimes.
Primera de Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, porque se ha manifestado un poder de Dios, alabado sea el Señor. Y para tú conocer el reino de Dios, tienes que hacerte evidencia del evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque si tú estás muerto y no tienes reino, para ti esta cosa es extraña, porque tú no tienes reino, alabado sea el Señor. Para tú conocer la cosa de Dios, debe de ser parte del reino de Dios, alabado sea el Señor. Y debe de ser violenta, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que Cristo estaba preparando el camino, pero también Juan el Bautista estaba preparando el camino. ¿Por qué? Porque era una misión de parte de Dios. Marco está hablando de una palabra poderosa. ¿Y por qué habla de este reino? Porque Marco es un evangelio que conoció un verbo que se hizo carne, conoció a aquel. Alabado sea el Señor. La iglesia complementa, la iglesia conoce lo de Dios, la iglesia sabe, porque hemos creído en Dios sin verle. Pero aquellos hombres vieron a Jesús caminar, descender, y todavía preguntaban que si era real. Alabado sea el Señor. Diga a tu hermano: sí, yo conocí el evangelio verdadero, alabado sea el Señor. Yo conocí el evangelio de poder, yo conocí el evangelio que me va a llenar al cielo, porque lo tengo encima de mí. Su nombre sea la gloria. Dios le habla acerca de la multitud, porque sabe ciertamente que los hombres vivían bajo una ley mosaica y tenían que hacer sacrificio en todo tiempo. Tenían que vivir bajo un sacrificio, pero ahora tú no